Hola, ¿qué tal? Te saluda Vicente Mendoza, especialista en enseñanza, aprendizaje y desarrollo personal. ¿Cuántas veces hemos escuchado expresiones como eres de mi generación? O los de mi generación. O ay, esta generación. Pero ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Qué implica ser de una generación? ¿Cómo se relacionan estas frases con esta otra que seguramente también has escuchado? Los centennials. En los próximos minutos te ayudaremos a conocer estas respuestas y los beneficios que aportaría en nuestro rol de docentes o padre de familia. Quédate conmigo. Una generación es un periodo de tiempo en donde han nacido un grupo de personas que por su edad, sus experiencias y forma de vida tienen una forma particular de ver el mundo. Entonces, hay varias generaciones. Te cuento cuáles. En primer lugar, tenemos la generación M, también llamada la mejor generación, que corresponde a las personas mayores de 90 años. Luego le sigue la generación S, o generación silenciosa, o generación de la posguerra, que comprende a los menores entre 90 y 74 años. A esta le sigue la generación Baby Boomers, entre 73 y 54. Luego está la generación X, con personas entre 53 y 40 años. A la que le sigue la generación Y, o los llamados millennials, de 39 a 29. Y a esta generación le sigue la generación Z, también llamada centennials, de 28 a 12 años. Y es a esta generación a la que vamos a dedicar nuestro próximo análisis. ¿Qué caracteriza a la generación Z? Estos jóvenes tienen como característica preferir expresarse, experimentar, vivenciar, innovar e interactuar, ya sea de manera presencial, pero también de manera digital, de manera virtual, utilizando para ello el uso de celulares y la internet. Estos dos elementos son parte importante de su idiosincrasia, de su forma de vida. También a estos jóvenes gustan de ayudar más que ser protagonistas. Gustan de debatir, de cuestionar, más que simplemente aceptar o reafirmar lo que le dicen. Prefieren mejorar más que simplemente reproducir lo que ya está establecido. Son contestatarios por naturaleza. Ante esas características, aquí te presentamos algunos consejos para que mejores tu rol, manejo, tu interacción, ya sea como padre o como docente. Estos consejos los hemos dividido en aquellos consejos de tipo interpersonal, que van a ser de utilidad tanto a docentes como a padres de familia. Pero luego daremos un segundo grupo de consejos, a los que lo llamamos consejos didácticos, que son específicamente útiles en el rol docente. Vamos a ver. Primer consejo. Es muy importante saberlos escuchar. Teniendo en cuenta que son jóvenes contestatarios, que gustan reafirmar su identidad y hacerse notar y ser reconocidos, es fundamental que el adulto que interactúe con ellos sepan escucharlos. Escucharlos con disposición, con compromiso, ponerse desde su perspectiva, entender su mensaje, no solo oírlos, saberlos escuchar. Un segundo consejo relacionado con lo anterior es: si he escuchado su mensaje, debo saber retroalimentarlos. Y en esta retroalimentación, 3 aspectos posibles pueden darse: reconocer, felicitar y reafirmar lo acertado de su postura; ajustar en algunos casos su punto de vista, rescatando lo correcto y aquello que hay que precisar, hay que mejorar; y corregir. Y en este punto en especial, tener muchísimo cuidado.
corregir la conducta, la opinión, la postura, mas no corregir censurando a la persona, de alguna manera descalificándolo. Evitar a toda costa esa descalificación. Un tercer consejo es saberse poner en su lugar. Relacionado con los dos aspectos anteriores, de saberlos escuchar y retroalimentar su mensaje, es hacerlo poniéndose en su lugar, tratando de mirar con sus ojos, entender su postura, que es muy diferente a la nuestra, salirnos por un instante de nuestra visión del mundo y tratar de ponerse en sus zapatos, y así ver y entender su punto de vista para llegar a acuerdos importantes. Un siguiente consejo es saber ser autoridad. Vean ustedes que los centennials son personas que buscan reafirmar su identidad, como ya lo mencionamos. Y en ese sentido hay que reconocer su punto de vista. Pero cuidado con ceder demasiado y que nos vean de igual a igual y hasta inferior a ellos, perdiendo todo manejo y autoridad. Manejemos esa fina línea entre el amigo y la autoridad. Acerquémonos, entendámoslo, pongámonos en su lugar, pero siempre manteniendo ese principio de dirección que es importante tener como adultos. Un siguiente consejo va ya referido a lo interpersonal, es conectar, en el caso de los padres de familia, las pautas de crianza, y en el caso de los docentes, los contenidos curriculares, conectarlos con los intereses del centennials. Tratar de que lo que le queremos enseñar, el mensaje que le queremos dar, no quede en vacío, no suene sin sentido, sin significado para ellos. Tratar de relacionarlo con sus expectativas, con sus vivencias, con sus hobbies, con sus temas de su generación, y así cobre relevancia y se motiven a poder comprender y aprender el mensaje que queremos darles. Un siguiente consejo, ahora sí orientado al campo didáctico, en tanto el contexto del proceso enseñanza-aprendizaje, es trabajar con los centennials a través de una metodología activo-participativa. Evitar en la medida de lo posible que sea una sesión de aprendizaje pasiva, monótona, expositiva, sin una interacción entre el docente y los participantes, los centennials. Tratemos de escuchar su punto de vista, promover que participen con nosotros o entre ellos, para así fomentar una dinámica activa, amena, participativa y jovial. Un consejo más es promover el trabajo colaborativo. Entender que en este ambiente activo participativo debemos fomentar tanto los intraaprendizajes o aprendizajes individuales como los interaprendizajes, esos aprendizajes entre los pares. Recordemos en nuestra época de estudiantes cuando preferíamos comentar, preguntar e incluso asesorar al amigo antes que preguntarle al profesor, por temor a que vaya a pensar, a la censura o simplemente por incomodidad. En vista de esta relación más cercana entre los pares, tratemos de trabajar el aprendizaje colaborativo, cooperativo, entre pares. Un consejo más relacionado con sus preferencias en el uso de las tecnologías es promover, antes que censurar, el uso de smartphones, tablets y notebooks. Tener en cuenta que para ellos estos recursos, estos aparatos son parte de su día a día. Y tenemos que cambiar esa frase de guarden los celulares, que vamos a empezar la clase, a saquen los celulares, que vamos a empezar la clase. Promovamos una metodología de clase a través de las tecnologías. Relacionado con lo anterior, o un consejo más, es promover el uso de las redes sociales. Trabajemos foros, debates y trabajo cooperativo a través de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok
que a veces para ellos lo usan más para el aspecto social y de ocio, pero que podemos darle una mirada desde un punto de vista pedagógico. Otro consejo más, que necesariamente se vincula con el anterior, es el uso de recursos digitales. Usar aplicaciones, páginas web y programas didácticos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del uso de los smartphones y de las redes sociales. Tengo un video que compartí hace un tiempo donde doy algunas pautas de las principales herramientas virtuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en su planificación, en su didáctica y en su evaluación. Y hay una clasificación muy interesante que podría servirte en la aplicación de estos recursos en relación a este consejo que estamos compartiendo. Estimados amigos, es indiscutible e indudable que el pasar del tiempo tiene un impacto en nuestras vidas de manera significativa. Analizar esto en periodos a los que le llamamos generaciones para identificar qué hacer como padres o como maestros es una necesidad fundamental. Hoy hemos hablado de los centennials, adolescentes y jóvenes con sus retos y demandas. Luego les sigue la generación alfa, aquellos que tienen de 12 a menos años, con sus propias características y que mañana serán adolescentes y jóvenes también con retos y demandas distintas a las actuales. Pero esto será tema de otro análisis. Soy Vicente Mendoza. Gracias por compartir conmigo esta vez y la próxima.